A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La sociedad actual nos ha proporcionado múltiples formas de estar más cómodos y de vivir de una manera aparentemente mejor. Sin embargo, nos ha enredado en ritmos frenéticos y muy contrarios a las verdaderas necesidades humanas. Estos ritmos acelerados nos han inmerso en múltiples tareas, por lo que el autocuidado personal y emocional se ha convertido en un factor importante de la propia salud física, psicológica y emocional. En esta serie de programas de Psicolife, Autocuidado y Emociones, abordaremos técnicas para descubrir cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo. Aprenderemos herramientas para ser más asertivos, para dejar de callar. Aprenderemos herramientas también para regular nuestras emociones. En síntesis, vamos a exponer la importancia de recuperar el cuidado de uno mismo como algo esencial del ser humano. Te propondremos un plan de autocuidado y te daremos ideas sobre posibles técnicas a utilizar para llevarlo a cabo. Bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un gusto encontrarme cada semana con ustedes y poder abordar estos temas que en realidad son de suma importancia para nuestro bienestar y nuestra salud emocional. En esta semana hablaremos con la doctora Viviana Valdés. Ella es ya una amiga de la casa de Psicolife y viene de Uruguay y nos va a contar cómo trabajar estas situaciones de ansiedad que muchas veces se van presentando en nosotros, producto de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa cuando callamos tanto nuestras emociones o nuestros sentimientos? ¿Cómo aprender a ser asertivos? ¿Cómo aprender a canalizar apropiadamente estos aspectos para poder trabajarlos de una mejor manera? Ella es experta además en mindfulness y vamos a abordarlo desde esa temática. Qué bueno contar con ustedes en esta semana. Bueno, estamos ya aquí con Viviana. Vivi, qué gusto tenerte con nosotros en Psicolife y bienvenida a hablar de este tema que no pierde vigencia, que más bien sigue reeditándose y sigue teniendo importancia, y es hablar sobre la ansiedad. Gracias, Vivi, por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, muchas gracias a vos, Eli, por la invitación y bueno, espero que el espacio que compartimos ahora sea de uso y de útil, ¿no?, para las personas que lo vean. Así que muchas gracias. Sí, seguro que sí. Vivi, empecemos hablando de algo que creo que es importante definirlo. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, estamos un poco nerviosos, estamos un poco tensos, nos sentimos algo incómodos frente a una situación y decimos, bueno, es que estoy muy ansioso. Y es una palabra que empieza a utilizarse recurrentemente en nuestro vocabulario cotidiano, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos esa ansiedad que es normal, que todos podemos sentirla en un momento determinado y que se puede trabajarla también y manejarla con mayor facilidad, de esa ansiedad que ya es patológica y empieza a afectarnos directamente? Perfecto, Eli. Si quieres comparto la pantalla y compartimos y te voy respondiendo mientras. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, atendiendo a tu pedido, bueno, deberíamos hablar, ¿no?, y diferenciar de qué es la ansiedad normal y qué es la ansiedad patológica, ¿sí? Les dejo por acá mi nombre y el mail a las órdenes. ¿Y por qué nos metemos en esto, no? Un poco hablando del COVID y el autocuidado. Eli, es importante entender que la ansiedad es una reacción emocional, ¿sí? Es puramente humana, es universal, todas las personas las experimentamos. Eli, atendiendo a tu pregunta, sí, vamos a diferenciar entonces entre ansiedad normal y patológica, que es muy importante, más en estos tiempos, hablar y reconocer la diferencia, ¿sí? En este punto creo que hay que marcar que la ansiedad es una emoción universal, la experimentamos todas las personas, en Ecuador, en Uruguay, donde me encuentro, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Dato importante, es una reacción emocional que implica la percepción, ¿sí?, de un peligro o una amenaza. Entonces, lo que se busca, ¿sí?, el mensaje que trae la ansiedad como una emoción es, o la función que tiene es protegernos frente al peligro. Hasta ese lugar
vamos a hablar de una ansiedad normal, ¿sí? Trae un poco de incomodidad, pero no nos impide funcionar en la vida diaria. La diferencia con la ansiedad patológica es que todo lo anterior se incrementa, ¿sí? Por lo tanto, trae disfuncionalidad, sufrimiento en el ámbito donde estemos. Si es un niño, un adolescente, en el ámbito académico, si es un adulto, en su trabajo, ¿sí? Entonces, habrá que chequear y mirar cada uno de estos niveles. Por lo tanto, entonces, lo normal y lo patológico, la línea es finita, ¿sí? Es como un continuo. En un lado está lo normal y lo patológico. Lo que va a hablar de lo patológico claramente va a ser que la persona tiene sufrimiento y por lo tanto va a precisar ayuda, ¿sí? Y esto se va a experimentar de alguna forma en estos síntomas, que en este cuadrito está bien clarito porque en general hablamos de ellos, ¿sí? Para hablar de la ansiedad patológica, de forma como, a ver, ¿cómo decirlo? Muy desorganizada, o las personas cuentan, estoy con un poco de ahogo, o hablar de sequedad en la boca, en la mucosa, o sudoración excesiva, en realidad también podría ser un síntoma de ansiedad, ¿sí? Pensando en el tiempo que estamos pasando, en cuarentena, y cada uno en el lugar donde se encuentra, el nivel de estrés y malestar que esto trae. Entonces, acá nos paramos y nos metemos más en la ansiedad que nos hace sufrir, que es la ansiedad patológica o disfuncional. Y se experimenta en 3 niveles, ¿sí? Puede ser fisiológico a nivel del cuerpo, puede ser cognitivo, o sea, las cosas que yo pienso, imagino, me digo internamente, y en el comportamiento, o sea, las cosas que hago o dejo de hacer, las conductas, ¿sí? Primer nivel, por ejemplo, acá Eli se los dejo para que lo miren, pero cortito, es cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, neurovegetativo, neurológico, ¿sí? Que las clásicas son los temblores, por ejemplo. Psicofísico es sobre todo las personas que experimentan ansiedad, cuentan que experimentan mucho cansancio, muchísimo cansancio y agotamiento. Tenemos que tener cuidado porque... Una cosita nada más para poder, para que nos vayas explicando justamente este cuadro que está sumamente interesante. Y es que a veces, en general, ¿no es cierto?, las personas se centran solamente en las reacciones físicas. Y pensarían que en eso se centra y se circunscribe esta ansiedad patológica a la que tú haces referencia. Pero aquí nos estás mencionando otras que a veces podemos pensar que es parte de nuestro carácter, que es nuestra forma de ser, o que son o le echamos la culpa a alguien más, ¿no es cierto?, que provoca eso, pero no hilamos justamente que es parte también de este cuadro de ansiedad que tú mencionas. ¿Cuáles son esas otras? Cuéntanos ahora sí. Bien, vinculado a en qué nivel, Eli, te interesaría saber, ¿no? Porque acá lo que estamos contando es, conecta directamente a nivel de pensamiento, no empiezo a imaginar cosas, decirme cosas, ¿sí? Entonces, pero también en este punto, bueno, en el cual está bien claro porque habla a nivel, bueno, de fisiológico en el cuerpo, lo siento en la taquicardia, que es el clásico, ¿sí? O las palpitaciones, o la palidez, o el ahogo a nivel respiratorio. Por ejemplo, a nivel más cognitivo, las personas cuentan siempre o transmiten pensamientos que tienen que ver con el futuro, que es la característica más importante cuando hay ansiedad, pensamientos de futuro, pensamientos de catastróficos, de anticipación catastrófica. Pienso, imagino lo peor, ¿sí? Esa es como la perlita que nos ayuda a identificar estamos teniendo ansiedad, ¿sí? Estamos pasando mal este momento de sufrimiento y saber cuál es la emoción que está atrás y que lo genera. Y a nivel comportamental es que en general es o uno queda paralizado o el opuesto. Estamos con mucha agitación, con mucho movimiento, y otro punto muy importante es la evitación. Dejo de salir, dejo de hacer cosas, ¿sí? Vinculado a la ansiedad. Hay una cuestión muy importante que no está en el cuadro con estos 3 niveles de síntomas conectados con la ansiedad, y un poquito lo que vos traías, Eli, es la personalidad, o sea, mi modo de ser en el mundo. Atrás de esto acompaña un modo de ser que tiene que ver con personas más bien perfeccionistas, muy preocupadas, hiperpreocupadas, van de un tema a otro preocupándose, y esto conecta con esa ansiedad que decíamos que nos hace sufrir, es una ansiedad patológica, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, estilos perfeccionistas, estilos de preocupación que van variando de un momento a otro, de pensar y anticipar los más negativos. Esto en cierta medida es funcional, nos ayuda a prever problemas y soluciones. Cuando esto pasa a un nivel de tolerabilidad nos hace sufrir, ¿sí? Y ese es el punto, Eli. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que estar atentos en este nivel, ¿no? Con la ansiedad y el malestar? Vivi, tú acabaste de mencionar algo que también es importante, porque a veces uno, y justamente como no se conoce bien, uno asocia la ansiedad con esa sensación como de inquietud, de estar todo el tiempo como en movimiento, como de no encontrar un espacio donde encuentres como sosiego, como tranquilidad. Pero tú nos mencionaste otros tipos de aspectos que no necesariamente están vinculados con eso. Nos decías, por ejemplo, que es una persona que puede estar muy cansada y que ese cansancio se vincula con ansiedad y no con depresión, como podríamos
pensar regularmente. Entonces, ¿en qué momento? Porque hemos estado hablando justamente de ese autocuidado, y el autocuidado implica que yo como persona sea capaz de darme cuenta de cuáles son estos síntomas que me están afectando a mí para empezar a tomar cartas en el asunto y a reaccionar y a actuar. Tal vez este cuadrito nos cuente un poquito lo que vos estás planteando, Eli, ¿no? O sea, cuáles son los síntomas, qué es lo que la persona dice, esto me está pasando, esto estoy sufriendo, ¿sí? Entonces va a conectar con aspectos del cuerpo, vieron el área fisiológica, la persona dice, siento palpitación, ¿está? Después conductual, deja de salir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenía una actividad o tenía que hacer algo y experimenta ese cansancio, ¿sí? Que vos traías, Eli, recién. Y su objetivo siempre va a haber atrás de esos pensamientos. ¿Está? Siento una palpitación, me quedo quieto, no salgo, si empiezo a evitar los lugares, me quedo encerrado en el cuarto, supongamos, y a la par va a acompañar este tipo de pensamientos. Me voy a desmayar, me va a pasar algo malo, me voy a morir. Todo esto va a derivar en un círculo vicioso, que se alimenta otra vez en reacciones, ¿no? Otra vez en el cuerpo, otra vez en la conducta, pero sobre todo acá un poco el punto delicado, ¿no? En esa línea que separa la ansiedad de la depresión, que vos planteabas, Elis, de alguna manera, es en ambas hay negatividad, en ambas hay aprensión, en ambas se puede afectar la confianza, la autoestima, hay preocupación también, pero lo característico es el estado de ánimo negativo en la depresión, ¿sí? Entonces, acá en la ansiedad, la característica va a ser que yo evalúo que hay algo que es amenazante y que trae un peligro para mí, ¿sí? Entonces, ese va a ser el punto exacto donde podemos diferenciar. Y en esta situación que vivimos, ¿no? Por el COVID, frente a la cuarentena, el encierro, este tipo de reacción es esperable. De malestar, de sufrimiento, una y otra vez. La palabra clave es, ¿estamos haciendo interpretación catastrófica frente al COVID? ¿Eso es normal? Sí. En el año pasado, cuando recién inició todo este tema, por supuesto que sí, ¿no? Desconocíamos el virus y demás. Un año después nos encontramos con los síntomas de la famosa fatiga pandémica, que conecta otra vez con la ansiedad, ¿no? Este cansancio, este agotamiento. Entonces, es muy finita la línea para diferenciar, ¿sí? Qué es lo que tiene que ver con una patología clara y también lo que está vinculado con el COVID. Creo que lo más funcional para todos nosotros es, si estoy experimentando algo de esto, empezar a hacer la consulta, ¿sí? Empezar a activar actividades o acciones de autocuidado, como planteaba Eli, ¿sí? Entonces, el año pasado, cuando tú mencionabas eso, y el año pasado creo que fue recurrente en todos los países, por lo menos de Latinoamérica, que es con quien tenemos como más cercanía, pero en general en el mundo, se activó mucho el hecho de líneas de ayuda, de apoyo, de acompañamiento psicológico en estas condiciones de crisis, básicamente, porque como bien tú decías, no conocíamos qué es lo que iba a pasar y claro, nos poníamos en una situación de alerta mucho mayor. Pero parecería, ¿no? Que a medida que las cosas se han ido, que las personas han tratado de ir retomando sus actividades habituales, sobre todo los adultos que están trabajando nuevamente, que salen de casa y demás, han dejado de lado eso, sin que se haya acabado esa sensación que ellos pueden tener de temor y demás. Y tal vez estas consultas que antes se hacían con mayor recurrencia, ahora han empezado a dejarse a un lado. ¿Qué hacer frente a eso? Si tú nos has dado un cuadro y nos has dado síntomas muy, muy claros en ese sentido, ¿qué hacer si en un momento determinado yo como persona estoy identificando, hago una lista y voy poniendo un visto y digo, a ver, esto sí, de todo ese listado que tú seleccionaste y digo, a ver, estoy en esta otra línea, ya no es mi ansiedad, la ansiedad normal, ya estoy en una situación de ansiedad patológica. ¿Qué hago frente a eso? ¿Cómo tengo que empezar un proceso de tratamiento, de acompañamiento para poder mejorar esa situación? Bien, creo que la respuesta más adecuada es esto, la responsabilidad, ¿no? Profesional, y es, si notamos que algo de lo anterior que vimos está presente en cada uno de nosotros y dada esta situación de estrés crónico que estamos viviendo, ¿no? Ya pasaron los 3 meses, 6 meses, más de un año con la situación de la pandemia por COVID, entonces lo preferente es siempre hacer la consulta, ¿sí? Hacer la consulta a un profesional especializado. Hay situaciones donde se requiere tratamiento farmacológico, hay situaciones donde solamente se requiere psicoterapia y se recomienda la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? De primera línea, por la evidencia empírica de ser efectiva en este tipo de situaciones. Por lo tanto, siempre es consultar, ¿sí? Tal vez el contacto con un profesional diga, bueno, simplemente necesita un apoyo de sesiones o aprender alguna herramienta para llevar y manejar mejor esto. Entonces creo que la responsabilidad es esto, ¿no? Transmitir la importancia de hacer la consulta. Ya. Sí. Hay veces, Vivi, también que hay personas que tienen temor cuando escuchan justamente las primeras palabras de esta diapositiva, tratamiento farmacológico, porque muchas veces
escuchas, ¿no es cierto? Y no, la medicación no es buena, te genera dependencia, tiene efectos colaterales y demás. A veces ni siquiera sabes bien o googleamos, ¿no? Entonces pones la medicina por ahí y dices, no, los efectos son peores, no quiero saber nada de eso. ¿En qué momento? Bueno, obviamente un profesional va a ser el que determine qué tan factible es eso y qué tan necesario es que la persona reciba este tratamiento farmacológico, pero la psicoterapia cognitiva conductual ayuda. Y como tú bien dices, indiscutiblemente la evidencia nos da cuenta de que los síntomas disminuyen rápidamente. ¿Puede también la persona aprender junto con este proceso terapéutico? Aquellas personas que se están dando cuenta que hay muchos de esos síntomas que están evidenciando, ¿pueden aprender a desarrollar ciertas herramientas, ciertas estrategias para controlar esa ansiedad y que se puedan estar en un mejor estado para que no lleguen a un cuadro muy grave en este sentido? Claro que sí, Eli. Y la idea es empezar a trabajar en esto, ¿no? Que para nosotros profesionales de salud tiene que ver con dos palabras claves, que es promover salud y prevención de trastornos, de enfermedades, de síntomas, ¿sí? En este nivel. Entonces, existen muchas herramientas que son de acceso para el público en general, existen páginas web y muchas herramientas que nos podrían ayudar. Entonces, capaz que la idea es empezar con aquello que podemos hacer, ¿sí? Desde donde estamos, ¿no? Entonces, si noto que estoy nervioso, si noto que me cuesta dormir de noche, que mi mente está con pensamientos negativos, anticipando un futuro difícil, con pensamientos catastróficos, con sudoración. Si esto se extiende más de 24 horas, 48 horas, empezar a activar desde nosotros mismos algunas herramientas, pero siempre la consulta es necesaria. Sí, tal vez empezar a preguntarnos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hábitos queremos desarrollar en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué herramientas podemos aprender? ¿Sí? Esta vida que estoy llevando refleja lo importante para mí, lo valioso, y si no es así, empezar a acomodarla, ¿sí? Tal vez en esta situación de cansancio, de agotamiento por ansiedad, dejé de salir o dejé de, que a veces es necesario, depende del lugar donde nos encontramos, ¿sí? Pero dejé de hacer aquellas conductas o actividades que me hacían bien. Entonces lo que tendríamos que hacer es empezar a reevaluar estas cuestiones, ¿sí? Eli, ¿qué podríamos hacer? Sobre todo empezar a plantearnos como distintos niveles. Y hay herramientas, por ejemplo, prácticas de respiración o mindfulness, atención plena, ¿sí? El registro de los pensamientos y hacer un debate filosófico, el empezar a incrementar las actividades positivas que incrementen emociones positivas, por ejemplo, llevar un diario de gratitud, ¿sí? Entonces, tratar de enfocarnos en el momento presente dentro de la situación que estoy hoy. ¿Qué es lo que puedo controlar? ¿Qué está en mis manos? Generar actividades cortitas, pequeñas que mejoran nuestro estado de ánimo. Cuidar el descanso, el sueño es muy, muy importante. Reducir el tiempo que estamos accediendo a información vinculada al COVID. No quiere decir que desconozcamos, ¿sí? Nos desconectemos, sino que es 30 minutos por día, 45 minutos por día es extremadamente suficiente para estar informado. 15 a la mañana, 15 a la tarde, preferentemente, por ejemplo, en horarios donde uno no va a descansar, ¿sí? Si no quedamos conectados a eso y nos trae más ansiedad. El poder hacer algún tipo de actividad física en casa, si esto es posible, el movernos, la alimentación, el sueño, todo esto tiene que ver con conductas que están a nuestro alcance. Lo importante, bueno, de lo que te contaba recién, tal vez podríamos compartir una técnica, ¿sí? Claro que sí. Que tiene que ver con el mindfulness, ¿sí? Y es esta diapo, que cortita traducida, atención plena tiene que ver con, a ver, cortito es un modo de atender, un modo de prestar atención al momento presente, deliberadamente, voluntariamente, sin juzgarlos, ¿sí? De esta forma podemos hacerlo usando técnicas de respiración, que es a través de inhalar y exhalar, con un ritmo que relaja, que calma, que trae serenidad, que ayuda a que nuestro cerebro se calme, nuestro cuerpo, ¿sí? Estas respuestas que vimos recién de la ansiedad también vayan disminuyendo. ¿Cómo se hace? Ciclos de inhalar, de retener y exhalar. La exhalación tiene que ser más larga para dar esta respuesta. Y después podríamos enfocarnos en los pensamientos y usar esta técnica, ¿sí? Se llama RAIN y dice estos pasitos, cortito. Estoy pasando ansiedad, siento un poquito de taquicardia, estoy con esos pensamientos de preocupación, hago una práctica de respiración como la que dijimos recién de 1 o 3 minutos y después me planteo esto, ¿sí? La R refiere a reconocer lo que está pasando. Estoy con pensamientos negativos, estoy con pensamientos ansiógenos, ¿sí? Aceptar que la experiencia permanezca como tal, ¿sí? Es una situación de una pandemia por COVID, nos afecta a todos, ¿sí? ¿Qué más? Investigar con interés y cuidado los pensamientos, las sensaciones, el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Estar atento,
Empecé a ponerme tenso, tal vez necesito descansar un poco. Estoy con esa sudoración excesiva, con la sequedad bucal vinculada a la ansiedad, entonces tendré que hidratarme, ¿sí? Pasé toda la noche pensando, entonces hoy voy a tratar de acostarme un poco más temprano y voy a cuidar el tiempo de sueño, que ayuda a reparar el cuerpo y a estar mejor en esta situación de mucho estrés y de ansiedad. Y la N refiere a no identificarse con los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Porque pensé algo, no quiere decir que sea un fiel reflejo de la realidad. Porque yo imagine algo, ¿sí? O haga una película mental o me cuente historias sobre esta situación, no quiere decir que esto esté pasando en este momento. A veces sí, a veces no. Entonces buscaremos pruebas y encontramos pruebas que lo niegan, entonces inmediatamente volvemos a hacer prácticas de respiración y nos ponemos y nos movemos hacia un lugar que se llama autocompasión. Es entender que estamos sufriendo, entender que es un momento difícil el que estamos viviendo. Por ahí conecta con esto que ustedes están haciendo en el programa, ¿no? De traer herramientas de autocuidado. Volver a hacer prácticas de respiración, de inhalar y exhalar cada uno a su ritmo, para tratar de bajar este malestar, volver a centrarnos y habilitar conductas de autocuidado, igual que haríamos por alguien que sufre, por un ser querido. ¿Sí? Si un ser querido está pasando mal, está con ansiedad, no lo voy a retar, me voy a acercar y le voy a ofrecer calma, ¿sí? Calidez, seguridad, tranquilidad, palabras que reconforten. Se verá en cada momento pero es una manera simple, usando estos pasos, ¿sí? Volvemos a hacer práctica de respiración y termina el ejercicio. En general, no lleva unos 10 minutos, ¿sí? Que es el tiempo que en general 15 minutos en promedio duran estos tipos de crisis o microcrisis, en un nivel más bien leve. Y esto, tú dijiste algo que es bien importante, ¿no? Y es que a veces nosotros somos muy compasivos, muy empáticos, ¿verdad? Con las personas que están a nuestro alrededor, pero tendemos a juzgarnos muy duramente a nosotros mismos o a desvalorizar lo que estamos sintiendo. Entonces, el hacer justamente esta técnica que tú nos propones nos ayuda también a ser flexibles con nosotros, a ser autocompasivos, como tú bien decías. ¿Es tan sencillo eso en una persona que está teniendo esta situación de ansiedad o implica una fuerza de voluntad grande para poder ir haciendo esa secuencia de pasos y mantenerse en eso y que el cuadro de ansiedad disminuya? Es muy difícil, es muy trabajoso. Así como lo conté en pocos minutitos, parece muy rápido, muy simple, muy fácil. Y en realidad, por eso la idea, ¿no? Del apoyo profesional en caso de que esto cueste, ¿sí? Hay personas que realmente dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son los pasos? Y se meten en seguir cada uno de los pasos y pueden lograr este estado de calma, ¿sí? De reducir esa ansiedad. Tal cual os lo plantea Celia. Entonces, el punto es, habrá que entrenarse. ¿Hay modo perfecto de enganchar y aprender este tipo de técnicas? No. Luchar contra la ansiedad y que ya llegue a un nivel 0, tampoco es imposible. Lo que buscamos con este tipo de aporte es ayudar a las personas a tomar conciencia de que están teniendo un malestar, que a veces necesitan una consulta, que existen herramientas que pueden habilitar por sí mismo, ¿sí? Y que nos pueden ayudar. Pero como todo proceso de aprendizaje, uno le lleva un tiempo, ¿sí? A veces sale bien, a veces sale mal, a veces hacemos un paso adelante y 3 para atrás, ¿sí? Y vamos avanzando. El punto es seguir insistiendo en tratar de aprender estas habilidades, ¿sí? En caso de que, bueno, como decíamos, ¿no? Esto sea leve el malestar, ¿sí? Que no me impida llevar las actividades de mi vida diaria, ¿sí? Entonces creo que ese es el punto fundamental. Entonces, lleva tiempo, no castigarse, que también nos hace sufrir, ¿no? Sí. Gracias, y realmente creo que esto era muy importante aclarar, el pensar que cuando nosotros hemos estado inmersos en una situación o estamos viviendo una situación similar, no vamos a solucionarlo de un momento a otro. Como tú decías, a veces podremos dar un paso adelante y después 3 pasos para atrás, pero implica el no dejarnos vencer, implica el mantenernos, el permitirnos ir paso a paso, el no botar la toalla tampoco, el no decir ya aquí se queda todo, porque eso nos va a hacer mucho mal. Hemos estado hablando y este mes justamente estamos hablando del autocuidado, y el autocuidado implica eso, el trabajar y trabajar y trabajar hasta que realmente nos sintamos muy bien, no solamente física, sino también emocionalmente. Y además recordemos siempre que de nuestra salud y de nuestro bienestar psicológico, de nuestro bienestar emocional, va a depender el bienestar físico nuestro y también el bienestar de las personas que estén a nuestro alrededor. Vivi, quiero agradecerte muchísimo por haber acompañado en este programa, en esta edición de Psicolife. Invitarles también a ustedes, amigos televidentes, para que sigan acompañándonos en los programas semana a semana. Pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife S, y también pueden compartir este programa con las personas que ustedes consideren que lo pueden necesitar a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Muchas gracias nuevamente, Vivi, por habernos acompañado.
Por favor, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife